Dios le bendiga, mi amado hermano, rica, grande y poderosamente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le permita salir victorioso en medio de esta batalla que nos ha tocado librar. Quiero compartirte un texto de la palabra de Dios en el Salmo 40, versículo 8, donde dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Mis amados, ¿cómo depender de Dios en esta época, en este tiempo que nos ha tocado vivir? Dentro de la batalla que estamos librando, mis hermanos, quizás la más difícil es la lucha que tenemos contra nosotros mismos. Considero que el peor enemigo que tengo para hacer la voluntad de Dios soy yo mismo. ¿Y por qué soy yo mismo? Porque mi voluntad se opone por naturaleza a la voluntad de Dios. Entonces, esto causa en mí una batalla espiritual. Ahora, depender de Dios en esta sociedad en la que nosotros vivimos actualmente es algo difícil, pues es una era en la que se le ha enseñado al ser humano a ser independiente, a no depender de nada, ni de nadie, ni siquiera de Dios. Entonces, esto debemos considerarlo, que muchas personas quieren llegar a los pies de Jesús, pero su propia voluntad se opone a que lleguen a los pies de Jesús. Mis hermanos, depender de Dios implica conocerle a Él, confiar en Él, confiar en que lo que Él nos dice a nosotros a través de su palabra es la verdad, y sobre todo aprender a obedecerle. Depender de Dios, entonces, mis amados, es lo mejor que como persona usted y yo podemos hacer. Él nos va a permitir a nosotros avanzar según nuestra fuerza, sí, pero estará allí siempre para darnos la fortaleza, porque Él ha prometido que no nos va a dejar solo. El Espíritu Santo va a estar con nosotros, dándonos consuelo, dándonos fuerza, dándonos sustento para poder vivir en medio de esta sociedad decadente de Dios. Hermano, en primer lugar, depender de Dios va a significar el que nosotros nos esforcemos por hacer las cosas bien hechas y como tiene que ser. Si nosotros vamos al libro de Eclesiastés, en el capítulo 9 y en el verso 10, encontramos que la palabra nos dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Mira, Dios no quiere en su pueblo, Dios no quiere personas vagas, Dios no quiere personas inútiles, Dios no quiere personas que sean un tati ahí. Dios quiere personas de accionar. Tú estás llamado a ser una persona de accionar. En el capítulo 14, versículo 8 del Evangelio según San Marcos, la palabra nos dice: esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. O sea, esta ha hecho ¿qué? Lo que podía. Dios quiere que tú hagas lo que tú puedas. Él no te va a obligar a hacer más de lo que tú puedas. Él te va a permitir hacer lo que tú puedas, y Él continuará su obra perfecta. En el capítulo 2, versículo 26 del libro de Santiago, la palabra de Dios nos dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Hermano, no podemos ser personas que vivimos una vida ahí tirado, sin hacer nada. Dios quiere que accionemos. Dios quiere que cuando sea posible extendamos la mano a aquellos que lo necesiten. Él nunca te va a pedir más de lo que tú puedes hacer, pero sí Él quiere que tú hagas. En segundo lugar,
como seguidores del Señor Jesucristo, estamos llamados a apoyarnos en la fuerza del Señor Jesús y no en nuestra propia fuerza. En el Salmo 20, versículo 7, dice la palabra: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Mi hermano, en Salmos capítulo 84, versículos 5 y 7, la palabra dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambiarán en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Irán de poder en poder aquellas personas que confían en Cristo Jesús como su único Señor y suficiente Salvador y fortaleza en medio de cualquier dificultad. Libro de los Salmos, capítulo 118, versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Hermano, muchos confían en el poder militar, en el poder económico, en el poder político. Tú y yo debemos confiar en el poder del Señor. Libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, en tercer lugar, quiero decirte que si nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, estamos condenados al fracaso. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 9, la palabra dice: él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie es fuerte por su propia fuerza. Nosotros somos fuertes si dependemos del Señor. En cuarto lugar, depender del Señor implica reposar en Él y dejar que Él actúe en nosotros, que Él haga su voluntad en nosotros, que Él actúe en nosotros. Éxodo capítulo 14, versículo 13 nos dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. En Isaías capítulo 40, versículo 31, la palabra nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En quinto lugar, ¿qué puedo hacer para depender cada vez más de Dios? Mis amados, lo primero que debemos hacer es mantener una vida de oración, derramar el alma humildemente ante Dios en oración, buscar su rostro a toda hora, en la mañana, en la noche, en la madrugada, en la tarde, al mediodía. Lucas capítulo 22, versículo 40 dice: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Hermano, hay que orar, permanecer orando. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, dice la palabra: orad sin cesar. No te olvides también del ayuno. Hay que ayunar, hay que acercarse a Dios, hay que buscar su rostro también en ayuno. Esdras capítulo 8, versículo 23 dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Dios te va a hacer propicio cuando tú le busques en ayuno y le busques en oración. En Joel capítulo 2, versículo 12 dice la palabra: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Mi hermano, también debe mantenerte velando. Velar. Hermano, hay que velar. En Marcos capítulo 14, versículo 38, dice la palabra: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil. Asimismo, en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice la palabra: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15, dice la palabra: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El Señor nos está mandando a que nos mantengamos firmes en vela, en espera de su voluntad. También te recomiendo que hagas retírate, y sobre todo retírate de la maldad. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 17, la palabra nos dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os lo recibiré. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19, la palabra nos dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártate de iniquidad para estar más cerca de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Tú debes ser una persona de amor, porque dice la palabra en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, la palabra nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Acercarte a Dios también tiene que ver con perdonar. Dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y por último, quiero recomendarte vivir en santidad. La palabra dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie podrá ver el Señor. Sin la cual nadie verá el Señor. Voy a repetirte el versículo como lo dice la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mis amados, sé y reconozco que son tiempos difíciles los que nos ha tocado vivir, pero debemos aprender a depender de Dios. El mundo quiere que dependamos de otras cosas. Nosotros debemos depender de Dios, porque en el momento menos esperado se escuchará la trompeta y una voz fuerte que dirá: sube acá. Si tú no estás dependiendo de Dios, cuando el Señor Jesucristo haga el llamado, te va a quedar. Dios te bendiga grande, rica y poderosamente, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.